If you only knew the power of the dark side. Hoy vamos a hablar de un escritor de ciencia ficción soviético que fue precursor de varias cosas. Primero, es considerado una influencia excesivamente grande para algunos de los elementos de Star Wars. Vieron como Lucas tomó de Dune muchas cosas, también tomó de un libro llamado La Nebulosa Andrómeda otras cosas más, principalmente al villano. Ahora vamos a ver. A su vez, este escritor es un precursor del tema de los alienígenas ancestrales, al que probablemente leyera von Däniken y del que se influenciara para sus libros sobre contactos con alienígenas en la prehistoria. Una de sus novelas cortas y de mis novelas cortas favoritas, que incluso me influenció a mí para una novela corta que yo escribí hace un par de años, surge de Naves de Estrellas, que es una obra sobre alienígenas ancestrales. Y este escritor al que me refiero es Iván Efremov. Ahora vamos a hablar de Iván Efremov, pero antes me voy a abrir un pequeño vodka que me trajo Nazarena, que fue y me trajo unas cervezas, y me trajo un vodka, y me trajo mis caramelos favoritos, que son los caramelos de café. Yo soy un fanático del café, pero no solo del café, café, ¿no? Porque yo el que tomo es una mezcla de moka con robusta. El robusta es el más tosco, el más barato, el más oscuro y el más fuerte, y el moka tiene más aroma, es más aromático, más sabroso. Entonces yo compro una mezcla molido a la vista en un lugar, una cafetería, son una gente fantástica, que me lo muelen a la vista, sacan los granos, me lo meten en la bolsita y lo muelen en una máquina muy rústica que está bárbara. Y el que yo compro se llama mezcla y es 50% moka y 50% robusta. Entonces tiene la fuerza y el color del robusta, pero tiene el aroma del moka. Incluso cuando compramos las bolsas, porque compramos 2 bolsas de medio kilo, cuando vamos y nos dan una bolsita de nylon y a su vez una bolsa de papel, cuando lo subimos al auto queda el olor del café impregnado en el auto, es un disparate. Y yo soy muy fanático del café, pero no solo del café, sino de todo lo que se mueve alrededor del café. O sea, de toda esa mística, las máquinas, los vasos, las tazas, las cafeteras. Nosotros usamos una cafetera italiana, de esas que son de metal, que la pones en el fuego y mandan el café tipo, lo hacen hervir y sube tipo vapor. No, está brutal. Bueno, pero ahora vamos a hablar de Iván Efremov y yo me voy a tomar unos tragos de vodka mientras, para ir aligerando el pico. Vodka con durazno, con sabor durazno, que durazno no tiene mucho, pero bueno, es juguín de durazno. Bueno, este video se va a llamar Iván Efremov, precursor de los alienígenas ancestrales y de Darth Vader, aunque no lo crean, por eso tenía la careta al principio. Iván Efremov, que nació en 1907 y murió en 1972, fue un geólogo, paleontólogo y escritor soviético que dejó una huella indeleble tanto en la ciencia como en la literatura de ciencia ficción. Nacido en Viritsa, cerca de Leningrado, en el seno de una familia de comerciantes adinerados, Efremov mostró un interés precoz por la literatura y la ciencia. Su padre, un empresario que promovía la educación y la cultura, le inculcó el amor por los libros, especialmente las aventuras de Julio Verne, que despertaron en el joven Iván un deseo por explorar mundos pasados y futuros. O sea, el padre tenía una biblioteca gigantesca. Aparte, el padre Efremov colaboraba con iglesias, con bibliotecas, con centros de enseñanza. Era un tipo muy solidario, por lo cual el hijo después siguió el camino que siguió. Tenía una biblioteca enorme en la cual desde los 6 años asaltaba a Iván y se leía todo lo posible, pero principalmente libros de Verne y otros precursores del género de la ciencia ficción como Cyrano de Bergerac, etc. Tras el divorcio de sus padres y el abandono por parte de su madre, Efremov vivió en condiciones difíciles, participando en conflictos armados de la Guerra Civil Rusa, siendo apenas un adolescente y siendo herido de bala. O sea, él peleó por el lado de los soviets
en Crimea y fue herido. Ahí lo retiran del servicio por las lesiones y se dedica a enriquecerse y a estudiar. O sea, su determinación lo llevó a Petrogrado, donde completó 5 años de estudios secundarios en solo 2 años y medio. El tipo era muy inteligente, o sea, arrasaba. Mientras trabajaba a su vez en empleos precarios, o sea, trabajaba cargando bolsa, trabajaba cortando madera, o sea, hizo montones de trabajos mal pagados, no le importaba. Él no vivía de su padre, él no vivía de nadie. Él estudiaba con sus heridas, que obviamente no le permitían combatir y no le permitían estar en el ejército, y bueno, y obviamente trabajos físicos extremos. Bueno, este espíritu autodidacta lo acercó a la paleontología a través de la Sociedad Paleontológica Rusa, donde se destacó rápidamente. Era fanático el de la paleontología y obviamente llegó para ello. O sea, él tenía dos pasiones, escribir ciencia ficción y la paleontología. Efremov es reconocido por fundar la tafonomía, una rama de la paleontología que estudia cómo se forman y distribuyen los fósiles en el registro geológico. Sus descubrimientos en Mongolia, que incluyeron hallazgos extraordinarios de fósiles de dinosaurios, consolidaron su reputación como uno de los paleontólogos más importantes de su tiempo y de su país. Aparte, él era un tipo intuitivo. El tipo, como era, obviamente, un escritor de ciencia ficción, que un escritor de ciencia ficción tiene la capacidad de especular. No podés hacer ciencia ficción si no tenés imaginación y si no tenés capacidad de proyectar hacia el futuro y de especular. Él tenía proyección de especular, de proyectar hacia el futuro y una gran imaginación. Entonces, si lo juntabas con la paleontología, lo que le daba a él era que no era un científico ortodoxo, sino que era un científico de mente abierta, donde a veces decía, bueno, acá tiene que haber fósiles por tal montón de hechos o de situaciones o de elementos que otro paleontólogo no lo hubiera tomado en cuenta, y él iba ahí y embocaba, y después van a ver que embocaba otras cosas. La ciencia ficción de Fremov emergió durante una enfermedad grave que lo dejó postrado durante la Segunda Guerra Mundial. Obras como La nebulosa de Andrómeda de 1957 y La hora del toro de 1968 abordaron futuros utópicos donde la humanidad había superado las desigualdades sociales y ha alcanzado un equilibrio con la naturaleza. Generalmente la mayoría de los escritores soviéticos tenían esa visión utópica y optimista del futuro y de la raza humana, que bueno, podemos estar, yo la verdad que me encantaría, era el futuro que yo amaba, era el futuro con que se especulaba en la década de los 50, lo que le llamamos hoy retrofuturo, pero por desgracia terminamos en una distopía y no en una utopía, al borde de una tercera guerra mundial. Ya en una tercera guerra mundial híbrida desde 2022 y por entrar en una real, lo cual es bastante preocupante. En particular, la nebulosa de Andrómeda describe una comunidad galáctica de civilizaciones que se comunican a través de un gran anillo. Esta obra marcó un hito en la ciencia ficción soviética, influyendo en generaciones de lectores y científicos. Efremov no solo predijo avances tecnológicos como la holografía, sino que también incorporó una crítica filosófica y ética hacia el camino de la humanidad. Su obra fue elogiada tanto por sus valores humanistas como por sus descripciones poéticas y científicas. Y ahora vamos al tema de Star Wars. La relación entre Iván Efremov y Darth Vader surge principalmente de los paralelismos y posibles influencias que algunos críticos y académicos han señalado entre las obras de ciencia ficción del autor soviético y la creación de George Lucas. Aunque no existe evidencia directa de que Lucas haya basado explícitamente a Darth Vader en un personaje de Efremov, se han identificado similitudes estilísticas y conceptuales. En la novela La nebulosa Andrómeda 1957 de Efremov, los tártaros del viento son antagonistas descritos como una fuerza sombría, peligrosa y tecnológicamente avanzada. Su estética con elementos oscuros y un aura amenazante se asemeja a la imagen icónica de Darth Vader. La forma en que Efremov representa a estos personajes como símbolos de poder autoritario y tecnológico podría haber inspirado la creación del famoso villano de Star Wars. Pero si no creen en esto, les voy a leer un fragmento del libro La nebulosa Andrómeda. Pero un fragmento, chicos, vamos a ver si veo algo. Tengo que prender la otra luz, lo cual no tengo ganas.
porque prefiero utilizar esta. Bueno, aquí más o menos creo que se lee. Este es el capítulo 2 de la nebulosa Andrómeda, que se llama La Épsilon del Tucán. El que pueda ver, miren, acá está. Si después prestan atención a este texto, van a ver algo muy curioso. Miren esto. Voy a leer solo este fragmento de principio. Un suave tintineo de cristal resonó sobre la mesa, acompañado de unas lucecillas anaranjadas y azul celestes. Multicolores reflejos centellaron en el traslúcido tabique. Darth Vader, director de las estaciones exteriores del gran circuito, continuó observando la luminosa vía espiral. Su gigantesco arco se combaba en la altura, reflejando su curva franja amarilla mate. Darth Vader. Vamos aquí, segundo renglón. Ahí lo tienen. Esto fue escrito en el 50 y pico, como vieron. Vamos a arreglar la luz aquí. Y vamos a cambiarla a un color rojo de nave espacial. Así que, no solamente Darth Vader se parece a la estética de los tártaros del viento, sino que se llama casi igual que Darth Vader. Ya está. Ambas narrativas, tanto la nebulosa como Star Wars, abordan el conflicto entre ideologías colectivas y fuerzas autoritarias, mientras que Fremov imagina un futuro utópico donde las civilizaciones galácticas trabajan en armonía. Star Wars representa la lucha de los héroes contra un imperio opresivo. Darth Vader, como símbolo de la corrupción moral y tecnológica, podría interpretarse como un reflejo oscuro de las advertencias filosóficas en las obras de Fremov. Lucas ha mencionado que la ciencia ficción soviética influyó en su visión para Star Wars. Durante su visita a Moscú en la era de la perestroika, expresó interés en conocer a cineastas y escritores soviéticos como Pavel Kluzhantev, quien también abordó temas cósmicos en sus obras. Aunque Fremov había fallecido en el 72, se especula que Lucas pudo haber estado familiarizado con sus libros, ya que La nebulosa Andrómeda había sido traducida a múltiples idiomas, entre ellos el inglés obviamente, y había sido publicado en Estados Unidos varias veces, y era un referente de género. Los paralelismos entre la obra de Fremov y Darth Vader es bastante curiosa. Los personajes y las temáticas de sus obras sugieren que la ciencia ficción soviética, representada por Fremov, dejó una marca en el imaginario de la ciencia ficción global, incluido el universo de Star Wars. Fremov es visto como uno de los padrinos espirituales de la saga, contribuyendo con ideas y visiones que resonaron en la obra de Lucas. La novela, La nebulosa Andrómeda, se convirtió en una película con el mismo nombre en 1967, una película soviética que está en YouTube, así que la pueden ver ahí. Fremov describe minuciosamente este mundo futuro, las ciencias, una matemática sin paradojas, una física dialéctica, una biología que ya ha resuelto los secretos de la vida, las técnicas, aeronaves que se alimentan de una propulsión proporcionada por una materia en la que las relaciones mesónicas han sido eliminadas y que permiten viajes a las estrellas, máquinas casi inteligentes, la síntesis de los alimentos, la vida cotidiana de estos hombres y estas mujeres de el futuro utópico de Fremov, gente libre, está descargada de las preocupaciones que pesan sobre nosotros, pero no siempre son felices. La nebulosa Andrómeda, la galaxia más próxima a la nuestra, domina el libro conjunto de meta y símbolo. Los personajes intentan abolir las barreras del espacio y del tiempo, a fin de abrir en el cosmos una puerta que conduzca directamente a la nebulosa Andrómeda. Al fin lo conseguirán, pero el precio es una catástrofe. La segunda parte es El corazón de la serpiente, que también lo tengo en la biblioteca, en otra colección de tapa blanda. Esta es una colección de tapa dura. Acá tienen el libro, que lo compré en Rubén, que era una librería de usados, que le me encajaba un sello y te cagaban los libros. Bueno, hay otras analogías que se pueden establecer claramente entre la novela y la trama de Star Wars. Por ejemplo, el punto de que todos los mundos habitados conocidos en la novela están unidos en el sistema del Gran Anillo, que es como una federación planetaria, etc. C-3PO, con habilidad de comunicación, es similar
a los autómatas descritos en la nebulosa Andrómeda. Incluso hay un robot secretario, etc. Y robot piloto. Bueno, mientras Efremov visualizaba una utopía cósmica, Lucas reimaginó una lucha épica contra un imperio del mal. En resumen, como siempre, los yanquis transforman lo utópico en distópico porque su país es un ejemplo de distopía. Es un absoluto ejemplo de distopía. Y más hoy. Ahora salimos de Star Wars. Vamos a la parte de alienígenas ancestrales, gansos. Además de influenciar Star Wars, Iván Efremov exploró en varias de sus obras conceptos que pueden alinearse con la teoría de los alienígenas ancestrales o astronautas prehistóricos. Aunque su enfoque fue más filosófico y científico que el de teorías modernas especulativas, su narrativa está impregnada de una fascinación por los misterios del pasado y las conexiones entre civilizaciones avanzadas y nuestra historia planetaria. Él no era un delirante, no era un fondo. A mí me encanta Fondoánica por un delirante. Giorgio Tsoukalos es otro delirante. Y el programa de alienígenas ancestrales es un delirio absoluto. A mí me encanta todo eso, pero de ahí a que lo crea son dos cosas diferentes. Pero me encanta. Me encanta el tema de las hadas, las brujas, pero no creo ni en las hadas ni en las brujas. Me encanta el tema de los ovnis, pero no creo que sean alienígenas. No me cierra a nivel de física, a nivel astronómico. No me cierra un montón de niveles. Tampoco me cierra la actitud que tienen los supuestos aliens con los humanos. Tampoco que una tecnología ovni la pueda derribar un avión de 1940. O sea, tampoco creo que esta sea vodka puro, porque está rebajado al 14%, 13%, no como los 40% que tiene el vodka. Pero me encanta, está re rico y es como un refresco. Para mí es un refresco con alcohol. Bueno, naves de estrellas y el misterio de los cráneos perforados, esto es importante, porque Efremov acá juega al límite. En Nave de Estrella de 1958, Efremov, a mí me gusta decirle Efremov, aunque el tilde está en la E, incorpora elementos intrigantes de paleontología y arqueología. El relato hace referencia al hallazgo real de cráneos de bisontes con perforaciones que para algunos se asemejan a las producidas por armas de fuego modernas. Este detalle, extraído de investigaciones científicas de su época, fue reinterpretado por Efremov como evidencia de un posible contacto con civilizaciones avanzadas, ya sea extraterrestres o humanas, con un nivel tecnológico perdido en el tiempo. Este enfoque refleja su interés por la capacidad humana para interpretar fenómenos naturales y evidencias arqueológicas en función de las limitaciones de nuestro conocimiento contemporáneo. Aunque no se compromete con una hipótesis de alienígenas ancestrales, en términos literales, Efremov utiliza la idea como un medio para cuestionar las lagunas en nuestra comprensión del pasado. Que hay muchísimas lagunas y por eso funciona el tema de los alienígenas ancestrales y por eso hay tanto loco currando con eso, por eso hay tanto libro pelotudo, pero sigo insistiendo, me encanta esa mugre. Bueno, las naves de estrellas de que habla Efremov no son astronaves, sino galaxias. La astronomía moderna demuestra que las galaxias, las vías lácteas, solo son un gas y que se mueven y a veces se acercan unas a otras. Efremov imagina que hace millones de años una galaxia había atravesado la nuestra. Tales colisiones se producen realmente y constituyen una de las fuentes de los rayos electromagnéticos celestes. Efremov supone que, en el momento de una de estas colisiones, una estrella se acercó a nuestro Sol, hecho suficiente para producir una relación entre ambos sistemas. O sea, una estrella con otro sistema solar que estaba a millones de años luz, por una cuestión cósmica hace millones de años, se acerca al punto de que una especie alienígena avanzada puede saltar en vehículos espaciales a nuestro planeta a hacer qué. Bueno, es lo que explica más o menos la novela corta de Efremov. O sea, seres inteligentes de otra galaxia descendieron hacia una tierra de la que el hombre aún estaba ausente, mataron a algún dinosaurio a balazos y dejaron su imagen incisa en una plancha de metal sensible a las radiaciones nucleares. Esta plancha será descubierta y estudiada por dos científicos de nuestra época
y así sabrá el hombre, con absoluta certeza, que no se halla solo en el universo. Esta será la prueba de que otras mentes, otras inteligencias, existen en el gran cielo estrellado. El relato es una de las obras maestras del realismo fantástico y de la ciencia ficción, obviamente. Su posibilidad es perfecta y abre incluso otros horizontes absolutamente inéditos. El final para mí es memorable y cuando lo leí a los 17 años quedé completamente impactado y dio origen en el futuro a mi novela corta Dinosaurios Bonsai, novela que he publicado en la revista Mordedor, en nuestra revista Mordedor, la que editamos con Nazarena, pero novela corta que voy a reescribir. O sea, no a reescribir, le voy a hacer una corrección muy profunda porque el final era otro y yo decidí cambiarlo, pero quiero volver al final original que es más tosco, pero creo que para mí es más impactante. El otro es más complicado y se diluye porque a veces el final tiene que ser una cosa de impacto y para hacer algo de impacto tiene que ser algo simple. No puede ser un final muy complicado porque la gente de repente no lo entiende o se pierde. Y yo creo que es el único problema que tiene Dinosaurios Bonsai. Mi necesidad de complicarla, hacer una vez más, como vieron los delanteros cuando están en el área y en vez de patear al arco driblean y viene un defensa y le saca la pelota. Bueno, todos hacemos una de más. Por eso yo me preocupo mucho por los principios, para atrapar al lector, por el desarrollo, para que el lector se quede y se sienta entretenido descubriendo cosas siempre. Siempre tiene que haber descubrimiento y el final tiene que ser impactante o tiene que dejar un mensaje. Siempre tiene que pasar algo así para que la obra quede en la memoria de los que la leen. Efremov no creó esta obra de la nada, claro. Se dice que tuvo en sus manos más de un cráneo prehistórico con un extraño orificio en la frente. O sea, él vio cráneos con un agujero perfecto del tamaño de un dedo, tanto en China como en el Museo de Moscú. Por ejemplo, en el Museo de Paleontología de Moscú está expuesto el cráneo de un bisonte cuyo hueso frontal fue limpiamente atravesado por un proyectil. Se especula que este fósil que muestra en su frente el agujero redondo, como pueden ver ahí en la imagen, recibió el impacto de un proyectil de un arma de fuego disparado a gran velocidad. Como sabemos, este animal originario de Siberia vivió en aquellas latitudes extremas cuando el Homo sapiens comenzaba a reinar y el Neandertal se había extinguido 30.000 años atrás. Según los cálculos, se estima que este bisonte en particular, vivió durante el periodo neolítico entre 8.000 a 2.700 años a.C., una época durante la cual es sabido por los arqueólogos que se fabricaban rudimentarios arcos y flechas que fueron utilizados en Eurasia desde 45.000 años en el pasado. ¿Pero una flecha podía agujerear tan limpiamente el cráneo de un bisonte? Según Efremov no es posible y según la lógica tampoco. Por eso Efremov creó Nave de Estrellas, para resolverlo. Esta es una de las mejores novelas cortas de todos los tiempos, ya que a veces y en otra época los científicos, con la inquietud o las ganas de escribir ciencia ficción, utilizaban este género para plantear teorías científicas serias que de otra forma no serían tomadas en cuenta por la ciencia ortodoxa o los pocos visionarios de entre los científicos. Y una de las historias de Efremov se cumplió a rajatablas, como podemos ver en el final, cuando me refiero a su obra La chimenea de diamante. Otro ejemplo relevante es el cuento Olgor Shoy. Lo dije como 30 veces. Inspirado en la leyenda del gusano de Mongolia, famoso, que hay programas de misterio, programas de criptozoología, hablando del famoso gusano de Mongolia, que hay miles de testimonios a lo largo de todos los tiempos, nunca atraparon uno, pero no sé. Una criatura supuestamente mortal que habita el desierto de Gobi, que supuestamente es un gusano de varios metros que sale de la tierra y devora a los viajeros. Efremov mezcla el folclore local con conceptos de biología y paleontología, sugiriendo que tras los mitos podrían esconderse verdades que el tiempo y la percepción humana han distorsionado. Aunque esta obra no trata directamente sobre alienígenas, sugiere que los mitos y leyendas pueden contener rastros de encuentros con fenómenos extraordinarios que la humanidad no comprendió en su momento. Pueden ser un ser prehistórico que sobrevivió, etcétera, etcétera, o un ciempié gigante que había en la prehistoria. Y Efremov, que era un tipo muy meticuloso, por algo escribe un cuento sobre eso.
tómenlo en cuenta. Y agreguen los cientos o miles de testimonios. Bueno, en el corazón de la serpiente, Efremov imagina un encuentro entre humanos y una civilización extraterrestre avanzada. Esta sería la continuación de la nebulosa Andrómeda. Este contacto no está basado en la sumisión ni en la explotación, como sería una novela yankee, sino en un intercambio igualitario que destaca los valores éticos y la búsqueda del conocimiento como elementos esenciales para trascender las diferencias entre civilizaciones. En lugar de retratar a la humanidad como un peón de seres superiores, como hacen los cultores de alienígenas ancestrales, Efremov presenta a los humanos como capaces de alcanzar grandes logros a través del desarrollo científico, social y moral. A diferencia de las interpretaciones de los alienígenas ancestrales populares, que sugieren que las grandes obras humanas fueran posibles solo gracias a la intervención de seres extraterrestres, Efremov subraya la capacidad innata de la humanidad para superar sus propias limitaciones. Por ejemplo, en obras como La nebulosa Andrómeda y El corazón de la serpiente, Efremov plantea que el verdadero poder de la humanidad radica en su capacidad de unirse y de aspirar a la grandeza a través de la cooperación y el conocimiento. Yo opino igual que él, o sea, yo opino que todos esos monumentos, todas esas ciudades neolíticas, todas esas construcciones megalíticas, todas esas cosas que sorprenden y nos hacen, ¿quién mierda puedo construir esto? Como Tiwanaku, como Mohenjo-Daro, como tantos lugares, como Stonehenge obviamente, o como Newgrange. O sea, todo eso lo construyó alguna civilización de la cual no tenemos conocimiento, pero es humana. Pero fue una civilización que evolucionó normalmente, sin ninguna intervención alienígena. Por eso le digo que yo no creo en los ovnis, así como los plantean, no creo. Incluso creo que esos ovnis que firmó la Fuerza Aérea de Estados Unidos, terrible tongo. No les creo nada, la CIA no le creo nada. También no se olviden que la CIA pintó de sus sedes de los colores del arcoíris, pintaron Washington con los colores del arcoíris, y hay gente que milita para Washington y la CIA que se creen unicornios, perros espaciales y robots. Y también creen los reptilianos. Bueno, y si alguno del canal me viene con eso, no me venga porque no me quiero reír de ustedes. Yo lo quiero mucho, no me gusta reírme de la gente que aprecio. Bueno, en sus textos, Efremov recurre constantemente a una visión de la humanidad como una especie destinada a ser parte activa de la comunidad cósmica, pero solo si logra alcanzar un nivel de progreso ético y tecnológico. Para él, y para todos los humanos racionales y morales, la ética debe ir de la mano del progreso tecnológico, ya que sin lo primero seríamos bárbaros con armas nucleares y la capacidad de destruir un planeta habitado por una raza inteligente sin ningún remordimiento, no tendríamos remordimiento. Esta filosofía tiene raíces en su enfoque utópico, donde el cosmos no es un lugar hostil que debe ser conquistado, sino un espacio de aprendizaje mutuo y respeto. Así que, Heinlein, andate a tu apartamento a rumiar tu maldad e imperialismo de mierda militarista. Bueno, ya está muerto Heinlein, por suerte. Hay un montón de escritores de esta época malos, como Heinlein, malas personas, que por suerte están caput y no escriben más. Igual le reconozco que Puerta al Verano es un muy lindo libro, lo tengo en la biblioteca. Starship Troopers se lo regalé a alguien, ni siquiera me lo robaron. Me chupó un huevo ese libro. Aunque Efremov especula sobre posibles influencias externas en el pasado de la humanidad, como en Naves de Estrellas, lo hace desde una perspectiva narrativa que fomenta el pensamiento crítico. Estas referencias sirven para reforzar su creencia en la capacidad humana de interpretar y aprender de su historia, no como un relato de subordinación, sino como una fuente de inspiración para superar desafíos. O sea, él, a pesar de que él en Naves de Estrellas promueve un cruce con alienígenas ancestrales, su concepción no es la de ser subordinados como los dioses, hay que adorar los dioses, no, todo lo contrario. Él cree que tenemos que aprender de esas cosas para mejorar, para evolucionar. Por último, el interés de Efremov por los temas de alienígenas y civilizaciones avanzadas se encaja en un marco más amplio
de la ciencia ficción soviética que buscaba inspirar un progreso idealista en la humanidad. Su legado sigue siendo una referencia clave para debates sobre el contacto extraterrestre, pero en un contexto muy diferente al propuesto por el concepto actual de alienígenas ancestrales. Lo que sí les aviso, no me digan, no, pero la Unión Soviética, no me rompan los huevos, en serio. No voy a aguantar pelotudeces. ¿Saben por qué? Porque el resultado, porque el ejemplo de lo que estoy diciendo es la obra literaria. Yo me chupa un huevo la política de la Unión Soviética de esa época, no estamos aquí para hablar de eso, no pienso hablar de eso, no me interesa hablar de eso, sí me interesa mostrar la concepción utópica de los escritores que vivían en la Unión Soviética, que no eran los monstruos que nos vendían los BEM comunistas que nos vendía la propaganda de la Guerra Fría, donde todos los rusos eran unos degenerados que venían a abusar de las bellas gordas estadounidenses, con olor a culo. Fuera de todo, no se olviden de mi canal de backup, Alienígenas Ancestrales Gansos, que lo pueden ver ahí abajo para seguirlo, que está inerte por las dudas que me cancelen por aquí. O sea, está ahí. Lo tengo ahí por si vienen y me cancelan este canal. Creo que tengo 50, 60 seguidores, 80. Sigan el canal porque no les cuesta nada, van y lo siguen. Al menos para, si ven que desaparezco acá un par de semanas porque me cancelan por algo. Yo no creo porque ya no estoy haciendo mucha cagada. Pero puede venir alguna obesa de pelo azul y que sea la hija de alguien y denunciarme, y ese alguien que puede ser un empresario, algún culo roto de esto, un político, me puede querer sacar de circulación y me pueden suspender una semana. Pero hoy tengo ese canal de backup, al menos para avisarles dónde voy a estar después. Bueno, si pueden síganlo, que es gratis, y ya en el futuro volveré a subir cosas en él también. Porque en el futuro voy a dividir un poquito las cosas en los canales cuando este canal pase los 100.000 seguidores. O sea, en el 2072. Y para finalizar este video, vayamos a un hecho muy curioso que sucedió detrás de una de sus obras más conocidas, que vincula la ficción especulativa con un hallazgo científico real. Porque hasta ahora vieron que Fremont, él no trató de especular sobre voy a hacer una novela La nebulosa Andrómeda para que me copie un yankee, un enano yankee llamado George Lucas. No, voy a hacer una novela de ciencia ficción para plantear cómo debería ser el contacto con especies alienígenas, cómo deberían ser los humanos en una coyuntura de federación planetaria, etcétera. Y después en Nave de Estrellas, qué raro esto de los cráneos con un agujero que parece de bala. Un tipo como Efremov vio 800 cráneos donde le pegaron una lanza, le pegaron con una masa de piedra, le pegaron con flechas y obviamente la herida, o sea, la fisura en el cráneo no es lo mismo que los muy poquitos cráneos que tiene ese agujero, que llegaron a especular algunos paleontólogos medio duro, medio loquito, de que fue un meteorito, o sea, que fue un meteorito que atravesó un resto de un meteorito, la matemática de eso son más rocambolescas que la de un alienígena que bajó y le pegó un tiro, la verdad, o de una civilización humana avanzada que dominaba armas de fuego. Bueno, en su relato, La chimenea de diamantes de 1944 describe la posibilidad de que un bosque entero, con su fauna prehistórica, y acá estamos en el campo de Fremont, que es la paleontología, haya sido absorbido por un fenómeno geológico que, con el tiempo, formó depósitos de diamantes. Aunque publicado una década antes del descubrimiento real de diamantes de Yakutia, el relato anticipó de manera extraordinaria la existencia de estos depósitos basado en el hallazgo de kimberlita, que es un mineral indicador de que hay diamantes. El descubrimiento de los yacimientos de Yakutia de 1954, no se olviden que el relato de Fremont de 1944, liderado por la División Siberiana de la Academia de Ciencias Soviética, se asemejó sorprendentemente a las condiciones descritas en la obra de Fremont. Este hecho llevó a una acusación absurda contra el autor de revelar secretos de Estado, a pesar de que cuando escribió el relato no existía ni la mínima información científica al respecto de esta posibilidad.
Este episodio refleja la paranoia gubernamental característica de la era soviética, que tenían, eso sí, vamos a hablar de eso en este preciso segundo, tenían una paranoia de la puta madre, pero también tenían miles de agentes de la CIA espiando infiltrados y de otros servicios de inteligencia de Occidente. Así que cualquiera se va a sentir paranoico en esas condiciones. Pero hay mucho más detrás de esto. Ese yacimiento de diamante, que es uno de los más importantes de Rusia ahora, tiene otra vuelta de tuerca. El 13 de junio de 1955, un equipo de geólogos soviéticos liderado por Yuri Kabardin, en una expedición de exploración geológica por la República Socialista Soviética Autónoma de Yakutia, identificó un prometedor yacimiento de kimberlita, una roca volcánica asociada con diamantes. Esta expedición, que formaba parte de un esfuerzo nacional más amplio para encontrar recursos estratégicos, dio con una de las mayores fuentes de diamante del mundo en un momento crucial para la Unión Soviética, que buscaba fuentes de riquezas naturales para alimentar su economía en reconstrucción tras los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo fue celebrado como un gran triunfo y en reconocimiento a su descubrimiento el equipo de geólogos recibió el prestigioso premio Lenin, uno de los galardones más importantes de la URSS. El yacimiento de diamantes, conocido como Mir, que significa paz en ruso, rápidamente se convirtió en el centro de la minería soviética y su explotación comenzó a gran escala. Tomemos en cuenta esto. A este tipo y su equipo le dieron un premio Lenin, pero a Efremov no le dieron nada. O sea, Efremov es como Lovecraft, que aportó un montón a las letras en Estados Unidos y le terminaron dando un premio a las letras al salame de Stephen King. Este Yuri Kabardin no era ningún salame, es más, tenía la mente muy abierta, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver en los últimos instantes de este video. Lo que no surgió en ese momento en la prensa fue que Kabardin se había inspirado en una obra que leyó en una antología de ciencia ficción llamada La Chimenea de Diamantes. Este dato apareció en una de las últimas revistas Sputnik en ser publicadas antes de la caída de la URSS, y yo tuve ese ejemplar hasta hace unos 20 años. Yo recibía todos los meses de forma gratuita la revista Sputnik por mi trabajo en el Instituto Cultural Uruguayo Soviético en la Comisión de Jóvenes. En una de esas revistas justamente leo de este descubrimiento, de este yacimiento de diamantes, y de cómo este geólogo lee un relato de un escritor llamado Iván Efremov, donde habla justamente, Iván Efremov especula sobre la posibilidad que en determinado punto geográfico hubiera un yacimiento de diamantes. Efremov lo había planteado y se habían burlado de él, y lo hizo como cuento de ciencia ficción. Y este geólogo, que era fan de la ciencia ficción, cuando ve eso, entra a pensar, ve que estudia quién era bien Efremov, ve que el tipo era un visionario, que el tipo era un genio, que el tipo era uno de los capos de la paleontología, de todo lo que era un gran escritor de ciencia ficción. Y el tipo ahí dice, si yo me la juego, entonces como era importante en la Academia de Ciencias, pide un presupuesto, pide dinero para ir a esa expedición, se lo dan y bueno, el resultado fue que Efremov tenía razón. Más allá de este caso, Efremov también realizó otras predicciones científicas en sus relatos, como la existencia de pinturas rupestres y fósiles en regiones remotas o lagos de mercurio en altas latitudes que posteriormente fueron confirmadas por investigaciones reales. Estas coincidencias subrayan su capacidad única para extrapolar información científica y convertirla en una narrativa convincente. El impacto de la chimenea de diamantes y otros relatos de Efremov va más allá de la ciencia. Su enfoque filosófico y ético sobre la relación de la humanidad con la naturaleza y su llamado a una explotación sensata de los recursos son temas recurrentes que anticipan preocupaciones medioambientales modernas, que también, en conjunto, su obra no solo marcó un hito en la ciencia ficción soviética, sino que también contribuyó al conocimiento científico de su tiempo, y hoy ustedes se enteran de todo esto por este escritor, moi, y este canal que siempre va a revivir las grandes obras de la literatura y el cine del género y más allá.
Ustedes ya saben que en este canal van a tener conocimiento. Bueno o malo, eso lo evalúan ustedes. Es lo que yo les voy a poder dar, conocimiento, consejos de escritores, mis gustos personales, yo qué sé, más que eso, no sé. Bailar acá en tanga no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. A pesar de que ofrezcan miles, no lo voy a hacer. Hay que tener un poco de dignidad. Ya como escritor uno a veces cae a niveles de bajeza que son, que después no se pueden remontar, pero no así, no así. Ningún escritor tiene que hacer algo así, no se prostituya. Bueno, no se olviden de mi libro en Amazon, Las aves y otros seres cuidado. También hay otro libro anterior que no lo comento, pero está ahí, que es Antigua Festividad. El que no lo haya leído tiene la oportunidad de comprarlo. También los dos tienen edición digital que no pasan los 10 euros o los 10 dólares. El otro, Antigua Festividad, está en tapa blanda, pero lo voy a publicar en tapa dura pronto. O sea, se va a editar en tapa dura también, para acompañar a su hermano mayor, que es más grueso. Yo qué sé. Se terminó este video. Den me gusta, compartan, comenten. Aparte de comprar cosas, donen por PayPal. Colaboren con esto, que me ayuda a hacer mejores videos y soltar la lengua. Porque aunque no lo crean, soy un poco tímido. Aunque no lo crean. Y ahora sí, dan su daño.